Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. En nuestro país ha habido infinidad de reformas electorales. Si se va uno a los orígenes, puede uno irse hasta 1946 y de ahí en adelante empieza uno a ver cambios a las leyes electorales que han tenido, diría yo, un sentido bastante claro. El de ir abriendo las puertas del Estado, el de salir del partido hegemónico, el de lograr una mejor representación. Y esas reformas han sido normalmente solicitud, exigencia, diría yo, de los opositores, de los que están fuera, de los que quedaron fuera del juego por algún motivo. Pero ahora nos enfrentamos a un fenómeno muy diferente. El presidente López Obrador ha presentado una reforma electoral sin que, pues bien a bien, hubiera ninguna exigencia, ninguna demanda concreta en la opinión pública. No que no se le puedan hacer ajustes a lo que tenemos. Y hay una serie de aspectos que debemos de conocer de esta reforma, que por cierto es bastante más compleja de lo que se imaginaban los propios protagonistas que la presentaron en Palacio Nacional y que no entendieron que sí hay representación plurinominal. Y para hablar de este tema... Exactamente, ¿no? Entonces ellos decían que desaparecían los diputados plurinominales, pero no desaparecen, se dividen en listas. Para hablar de este tema es que hemos invitado a alguien que tiene una larguísima experiencia académica y también como servidora pública en el INE y en el INAI. Jacqueline Pechat. Jacqueline. Hola, Federico. Qué gusto verte por acá. Buenas noches. Hola, Carlos. Jacqueline, buenas noches. Empecemos con ese tema que es el que quizá más ruido ha hecho. Como sabemos, en México hay hoy 300 diputados de mayoría, o sea, hay 300 distritos y hay 200 que se asignan de forma proporcional en listas que se integran en 5 conjuntos, 5 circunscripciones. ¿Qué contempla la reforma propuesta por el presidente López Obrador? Bueno, mucho se ha dicho que la reforma implica la reducción de los diputados plurinominales porque efectivamente lo que se recorta son 200 diputados. Sin embargo, lo que pasa ahora es que se disuelven las mayorías, se eliminan los candidatos de distritos. Ya no hay distritos electorales, eso dice la propuesta, sino que los 300 que quedan son 300 que se distribuyen en función de la población, porque así es siempre, en función de la población, pero entre las 32 entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a haber listas de los partidos políticos. Vuelve a haber una especie de concentración en las decisiones de los partidos políticos para la oferta política a los ciudadanos, que se rompe esta relación entre un candidato y su distrito y por lo tanto los ciudadanos de ese distrito, y ahora van a ser puras listas por los estados. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando tú tienes diputados plurinominales o senadores también, porque también las listas van a ser para senadores, en cada uno de los estados de la República, de las entidades federativas, es que hay entidades que tienen 2 diputados, hay entidades que tienen 3, 4, 5, 6, o hay entidades como el Estado de México que tiene 40, de acuerdo a su población. Entonces, la manera como las listas se pueden distribuir entre los distintos partidos depende de la cantidad de puestos que haya en cada estado. Para ponerlo muy resumido, en Colima, que tendrá 2 o 3 diputados, 2 a lo mucho, pues la posibilidad de que el partido chico tenga diputados es cero. Así es. Mientras que en el Estado de México los partidos chicos sí podrán estar representados y eso genera una distorsión. Efectivamente, y es una distorsión a favor del partido mayoritario, en el caso actual, y eventualmente de los segundos partidos. Claro. Pero la verdad es que las 2/3 partes de los estados del país tienen menos de 10 diputados, de acuerdo con esta nueva distribución que habría, ¿no? Es decir, dividir los 300 diputados que habría en la Cámara de Diputados entre las poblaciones de los distintos estados. Entonces, la gran paradoja es que el poner diputados de representación proporcional quería decir el ingreso de las minorías, la posibilidad de la proporcionalidad entre tus votos y tus escaños. Y ahora, al fragmentar el país en 32 listas, lo que estás haciendo es fragmentar la posibilidad de que las minorías entren. Y entonces la representación proporcional sirve paradójicamente para beneficiar a las mayorías. Además, en esto, Jacqueline, ha habido una larguísima discusión de las cualidades y los defectos que tienen las listas y de los diputados o los representantes de mayoría.
Digo, las más conocidas, pues el representante de mayoría, que gana por 51% de los votos, pues deja de lado al 49% del electorado. Entonces necesita un mecanismo para... Perdón, en un régimen de varios partidos puedes ganar con 35. Sí, o con 35. Se queda fuera el resto. Y para eso se crearon los diputados plurinominales o los representantes plurinominales. Los diputados de mayoría tienen, sin embargo, una ventaja, y es que tienen que estar cerca del electorado. Hacen un trabajo para obtener ese voto. Y en cambio, los que suben por el elevador, como dicen, por las listas, no necesitan hacer ese trabajo. Los diputados o los representantes plurinominales le dan ese carácter de espejo a la nación y queda más o menos representada, yo diría muy correctamente representada, pero no hay cercanía con el votante. Así es. Ha habido países que se han pasado de un lado al otro. Han tenido, Italia, por ejemplo, pura representación mayoritaria y después pura representación proporcional. Y lo que ha ocurrido en el mundo es que se hace como una mezcla hasta que logras realmente una representación. Pero por el proyecto de la presidencia, pues se perdería al diputado de representación y nadie lo pidió. En el peor de los mundos. A la gente no le gustan las listas, pero por lo menos genera proporcionalidad. Exacto. En el mundo ideal. Mientras que ahora habría puras listas y no tendríamos proporcionalidad. La proporcionalidad. Es decir, para decirlo muy claramente, el chiste de lo del represor proporcional es que el más grandote no quede sobre representado y los chiquitos tengan acceso al Congreso, y ahora cambiará de forma importante. Ahora, esa es una de las cosas. A mí la que más me preocupa de todas, Jacqueline, no sé cómo lo veas tú, que fuiste consejera electoral, es que se propone algo que no existe en el mundo. Y en general, cuando no existen las cosas en el mundo, hay que preguntarse por qué no existen. Sí. Me refiero a una propuesta de integración de los que son los consejeros de esta nueva institución, que sería por elección y por designación. ¿Nos puedes contar qué es y qué implicaciones tiene? Sí, bueno, pues la implicación que tiene es pues, realmente la captura política del Consejo General del INEC. La exposición de motivos dice que es lo contrario, que es para que el pueblo decida. Bueno, sí, porque se somete a la elección de la población, ¿no? Pero ¿esto qué implica? Primero, las propuestas no vienen como hoy en día. Hoy en día las propuestas se hacen a partir de una convocatoria abierta en el que tiene el conocimiento de la materia electoral se apunta. Hay exámenes. ¿No? Y hay exámenes. Y hay un consejo. Y hay un consejo Exacto. que lo nombra la Cámara de Diputados a partir de personas que estén desvinculadas de los partidos. Ahora va a ser la propuesta de parte de... Tiene la posibilidad de... Ahora va a estar compuesta de 7 consejeros en lugar de 11, se reduce. Detrás siempre hay la idea de la austeridad, de reducir el costo, pero reducir el costo a través de una fórmula que realmente significa la politización de la autoridad electoral. Eso es creo que lo más grave. Quise aclarar. 20 los propondría el presidente, 20 el Poder Legislativo, que controla el partido del presidente, y 20 el Poder Judicial. Y en esto del ahorro es muy curioso, porque ¿cuánto costaría esa elección? Sí. Muchísimo más de lo que nos ahorraríamos. Así es. Entonces realmente estamos hablando de un mecanismo de integración que permitiría la politización de los miembros del Consejo. La politización y la interferencia de los poderes. Claro. Si tú lo que quieres es un árbitro imparcial, es un árbitro que efectivamente no tenga correas de transmisión con los partidos o con el gobierno, no puedes hacer que quien salga como propuesta venga justamente de los poderes y después someter al triunfo y someter a quien sea el presidente del, como se llama, INEC, de elecciones y consultas, que lo sometas a una campaña política, es decir, hacer una campaña a favor de a ver quién es más popular, es decir, quién tiene respaldo político más fuerte. Entonces es tergiversar totalmente el sentido de la autonomía. Se dice que el instituto va a seguir siendo autónomo, pero la autonomía está en que quienes votan, quienes deciden sobre la reglamentación, sobre los lineamientos que rigen al instituto, por ejemplo, el reglamento de elecciones, que es un tomo enorme de reglas y demás. Bueno, pues estas las decidan quienes son representantes por un lado, de los 3 poderes y por otro lado, de resultado de una contienda claramente política y no técnica como debe ser. Y en una contienda política, pues el partido en el poder tiene más recursos que la oposición. Además, corrígeme, pero la verdad es que la última experiencia que tuvimos con este consejo, digamos, de personas desvinculadas a la vida de los partidos, fue bastante
digamos... Abril del 20, ya con esta administración. Ya con esta administración, y salió muy bien, porque antes sí había una situación de conflicto de interés, en tanto que los pretendientes a ser consejeros tenían que ir a hacer lobbying con los partidos. Esto era incómodo, era indebido, ¿no? Y hemos ido perfeccionando eso hasta que llegamos a este consejo. A este procedimiento. Y este procedimiento yo creo que nos garantizaba, no había tampoco en la mesa una gran discusión sobre la forma de designación de los consejeros, ¿o sí? Bueno, hay que decir que sí había un debate, pero también hay que decir que la sociedad civil ha acompañado este proceso de manera muy fuerte, ¿no? Sí. Es decir, estando pendiente de que justamente este consejo, que es el que le va a hacer las pruebas, los exámenes y va a decidir 5 candidatos para cada uno de los cargos que se renuevan dentro del Consejo General, pues ese estaba bien vigilado de que no hubiera estos... digamos, que son 4 que vencen en abril del año entrante. O sea, Así el es. presidente, consejero y 3 más, termina su periodo en abril y habría que hacer este procedimiento. Ahora, nos queda muy poco tiempo, como siempre en los programas. Políticamente es complicado que pase. Creo que quizá no valdría la pena entrar a ello ahorita, pero los tiempos de una reforma también son complicados. Claro. Porque hay reglas de qué se puede cambiar y qué no. Y además aquí está la complejidad de que en principio, habría que elegir a esos consejeros. ¿Tú cómo ves nada más la parte de los tiempos de esta propuesta? Bueno, yo creo que los tiempos son totalmente inadecuados. Si se está pensando que los pudieran elegir en agosto del año que entra. Del año entrante. ¿No? Entonces, digo, pues, sí está muy complicado porque primero tendría que... Es decir, es una reforma que no solamente no surgió de la oposición, sino es una reforma que no ha sido discutida entre las distintas fuerzas políticas, lo cual desde el 77 no había algo así parecido, ¿no? Entonces, la verdad es que sí parece ser que es una reforma que se planteó, porque el presidente la ha planteado desde hace mucho, pero que realmente nadie espera que vaya a prosperar. ¿Qué es lo que puede prosperar? Una reforma a la ley secundaria, ¿no? Es decir, no a la cuestión de la integración del Consejo General o a las formas de representación, pero sí a la mejor a la operación cotidiana del INE, a las distintas instancias que tienen las distintas tareas dentro de la organización de un proceso, ¿no? Es decir, y si siempre el horizonte es el recorte, es la austeridad, pues sí podrían afectar el procedimiento, digamos. El otro día en una espléndida entrevista, Lorenzo Córdoba lo que hizo es demostrar que quien redactó esta reforma no conoce cómo opera el INE. Así es. Porque alguien tiene que encargarse de las elecciones locales. Lo puedes llamar como quieras al órgano, pero alguien tiene que estar ahí. Hay que decirlo que en esta propuesta se desaparecen los órganos. Desaparecen los órganos locales, por un lado. Y por el otro lado decía Lorenzo Córdoba algo que es muy interesante. Todas las reformas políticas importantes se han planteado para elecciones intermedias, no para elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque es demasiado riesgo jugarla a que salga mal en una elección presidencial, ¿no? Es un punto importante, pero el tiempo se nos ha terminado. O sea, ¿cuál sería tu conclusión a esta propuesta de reforma del presidente de la República? Creo que los tiempos son muy cortos, no solamente para que prospere y para que se pueda hacer la reforma secundaria necesaria, toda la parte operativa, sino que también está muy apretada para que pueda haber consensos alrededor, que es lo que se ha querido construir. Sí, porque el chiste de una elección es que sea legítima. Y por eso ese método que tú habías dicho, que dijo Lorenzo Córdoba, que sea algo que venga pues con el aval y con la demanda de la propia oposición. Pero Jacqueline, el tiempo se terminó. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Fede. Jacqueline, gracias. Mil gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches, hasta la próxima.